Buenos días. Aquí estamos, una vez más delante del Señor. Creo que hoy viernes es el último fin de semana de este año. Y aunque el mundo tiene sus fiestas y sus actividades, muchos de ellos se dan cuenta que este año se terminó y hay muchas cosas por las cuales agradecer. Algunos en lo superficial o profundo de su corazón dan gracias a Dios por lo que han vivido, por lo que han recibido, por lo que han tenido, por lo que se ha realizado. Y es razonable. Si esta gente lo hace, ¿cuánto más nosotros no debiéramos estar agradecidos por todo lo que el Señor ha hecho? Como dice la Santa Escritura, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y creo que ese debiera de ser nuestro tema hoy, un tema de gratitud, un tema de gozo, un tema de regocijo, un tema de verdadera gratitud al saber que Dios ha estado con nosotros. Muchos no alcanzaron a cruzar la línea, o no sé si todavía lleguemos, pero algunos ya descansan en el Señor, algunos de nosotros hemos perdido algunos familiares, algunos seres queridos, pero bendito es el Señor que tú y yo todavía estamos aquí. ¿No crees que sería hermoso alabarlo, levantarnos temprano, estar con Él y apartar tiempo para Él? No solamente para complacer nuestros apetitos y nuestra carne, sino sabiendo que los días son peligrosos y los conflictos están a la puerta y todo lo que habíamos anunciado proféticamente en nuestras lecturas bíblicas se están cumpliendo completa, perfecta, totalmente delante de nosotros. Yo recuerdo que muchas de estas cosas que estamos viviendo hoy, hace unos 30, 40 años, cuando yo era un niño, un joven, sabíamos que estudiábamos que iban a llegar, pero las veíamos tan lejos, tan lejos, tan lejos, y ahora están sucediendo. El ecumenismo, la persecución, las leyes dominicales, la multiplicación de los conflictos en la tierra, las hambrunas, los huracanes, los terremotos, las guerras, los conflictos de todo tipo, la violencia y todo tipo de maldad están con nosotros y el problema es que quizás nos estamos acostumbrando y no nos damos cuenta que esto llegó a su final. Pero todavía tenemos hoy un día para prepararnos y un día para estar cerca de Dios. Vamos a agradecerle por todos sus dones que en forma inmerecida hemos recibido. Vamos a alabarlo, vamos a glorificarlo, vamos a decirle gracias, porque realmente tu misericordia es grande y para siempre. Vamos a cantar el himno número 1, por favor, para alabarlo y manifestarle nuestra gratitud.
Los que busquen al Señor, ninguno de ellos realmente ha sido hermoso saber que a lo largo de todo este año Dios ha estado con nosotros. Y la prueba de que ha estado con nosotros es que sus bendiciones son incontables y las podemos ver en cada uno de nosotros. Vamos a cantar el himno número 10, por favor. Un Dios de ayer, de hoy y para siempre. Estamos terminando un año, a punto de empezar otro. En todo el mundo, incluyendo los judíos o los hebreos, el cambio de año es un festival enorme. Y creo que hay muchas razones. La gratitud de haber llegado hasta aquí, creo que es una gran razón como para celebrar a ese Dios glorioso y maravilloso que tenemos, que nos ha dado vida, que nos ha dado salud, que nos ha dado todo lo que hemos necesitado para llegar hasta aquí. Sin embargo, hay un detalle que es increíble. ¿Cómo la bendición puede acercarte a Dios o cómo la bendición de Dios puede alejarte de Dios? Mucha gente se levanta temprano y busca a Dios cuando tiene necesidades. Pero cuando las necesidades están suplidas,
tiene 1000 razones para apartarse de Dios, para no orar, para no leer la Biblia, para no hacer el culto familiar, para no promover la lectura de la Biblia o la comunión con Dios en su casa, porque está muy ocupado atendiendo las famosas bendiciones. Qué triste es que nos olvidemos de Dios en nuestros momentos de bendición. ¿Tú sabías que eso es una maldición? En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, la insistencia es que no te olvides de Jehová, porque yo soy el que te da la capacidad para hacer las riquezas. Y cuando tú te olvidas de él, todo lo que estás haciendo es convertir en cenizas toda esa bendición. Hoy, como nunca, debiéramos, ya sea en la pobreza, en la tristeza, en la dificultad, o en la prosperidad, en la riqueza o en la comodidad, hoy debiéramos estar como nunca antes glorificando al Rey de los cielos, alabándolo de todo corazón, porque el tiempo se nos acaba. Vamos a cantar el himno número 13, por favor. Dicen que llevar la copa vacía es fácil. Cuando hay necesidades, cuando hay problemas, cuando hay dificultades, buscar a Dios y depender de Dios es fácil. El problema de la copa es llevarla llena. Cuando está llena, es cuando vienen las dificultades para poder manejarla. Y ojalá que tú puedas comprender que si quieres que Dios esté contigo, tienes que pensar en esto, no solamente en los momentos de dificultad es que se busca a Dios. Hay un versículo aquí en el libro de Salmos, en el 146, ¿qué espíritu? David es uno de los seres humanos pecadores, con dificultades, a quien yo más admiro, porque era un hombre común, un hombre con luchas y dificultades como cualquiera de nosotros.
pero él tenía un pequeño secreto o un gran secreto. Dice el 146, alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida y cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Es increíble la forma en que estos hombres de Dios se manejaban alabando a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Es increíble. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Hermanos, te alabaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Déjame decirte una cosa. La bendición más grande que el Señor me ha dado es poder haber establecido el 2017 como un año de celebración a nuestro Dios en mi corazón y en la casa. Creo que ha sido un año de tantas bendiciones. Y las bendiciones más grandes no son físicas, no son financieras, no son intelectuales, sino son esa maravillosa relación que hemos podido conseguir a lo largo de estos días con ese Dios glorioso que ha tenido misericordia para bajar de las alturas y estar con nosotros. Es el regalo más grande, más grande. Nunca me imaginé que el Dios del cielo pudiera descender para estar con un hombre pecador. El secreto es manejar una experiencia de adoración permanente a su santo nombre. Quiero hacer un paréntesis aquí. Quisiera que me ayudaran a orar. Tengo a mi hermanita Ada, bastante enferma. Ha estado estos días bastante agobiada por las dificultades de salud. Y quisiera que me ayudaran a orar por ella también. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Muy bien, vamos a cantar el 75, por favor. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre bendito Señor. Grande es Jehová, el supremo Hacedor, poderoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, cielos nuevos, con su canción. Grande es Jehová, grande es Jehová. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre bendito Señor. Grande es Jehová, el supremo Hacedor, poderoso nos da su amor. Grande eres tú, y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré, con toda mi ser. Grande eres tú. Grande eres tú. Vamos a doblar las rodillas para orar. Amoroso Padre Celestial, te damos muchísimas gracias. Hoy es el último día de preparación de este año. Se ha terminado, ya se fue. Y ya no hay nada que podamos hacer. No hay nada. Si hay algo que lamentar con el deseo desesperado de corregir,
ya no hay oportunidad. Esto se acabó, esto se fue. Y, querido Padre, perdónanos. Perdónanos por todo lo malo que hemos hecho a lo largo del camino. Perdónanos por todos los errores. Perdónanos por todas nuestras ofensas. Perdónanos por todo aquello con lo cual te hemos lastimado. Señor, de seguro que te hemos fallado. En lugar de buscar tu rostro, lo hemos ofendido. En lugar de buscar conocimiento tuyo, nos hemos apartado de ti. Señor, te hemos fallado, hemos pecado, hemos violado tus mandamientos, nos hemos burlado de ti, no te hemos rechazado. Con el nombre tuyo en la boca, hemos ido pecando a lo largo del camino. No solamente te hemos fallado a ti, hemos cometido errores, hemos cometido violaciones, hemos cometido diferentes tipos de pecado. También hemos ofendido a nuestras familias, nos hemos lastimado en el seno familiar, hemos fallado, hemos hecho tantos errores, tantas cosas en el seno de nuestra propia casa. Señor, queremos rogarte en este momento que tengas misericordia y nos des la visión, no solamente para pedir perdón, para que dependiendo de tu sangre preciosa y de una relación contigo podamos cambiar. Por favor, perdona todo aquello que te hemos fallado. Ayúdanos a olvidar todo lo malo. Ayúdanos a deshacer todo lo malo, a apartarnos de todo lo malo, pero también te queremos rogar que nos ayudes a hacer el bien, a practicar el bien, a vivir el bien, de tal forma, Señor, que si alguna vez vamos a tener el carácter tuyo, tiene que ser ahora. Ten misericordia, Señor, por favor, perdónanos por todo lo malo que hemos hecho. A veces nos fijamos en todo lo malo que hizo otra familia, otra persona, y eso es lo más tonto, eso es lo más necio, lo más loco que podamos ver. Porque no es lo que hizo la otra familia, es lo que hicimos nosotros. Por favor, todo lo malo que hemos hecho en esta casa, por favor, Señor, perdónanos, límpianos y ayúdanos para corregir. Y si nos das un nuevo día de oportunidad, una nueva semana, un nuevo mes o un nuevo año, por favor, ayúdanos para conseguir ese privilegiado carácter de Cristo Jesús en nosotros. Bendito sea tu nombre. Permite que nuestra relación con Él hoy sea más profunda, más intensa, más completa, más íntima, más hermosa, de tal forma que nada, absolutamente nada nos separe de Él. Gracias por este momento, lo agradecemos de corazón, te pedimos perdón con humildad y respeto, pero también te queremos rogar que nos ayudes a buscar las alturas donde tú moras y quedarnos contigo para vivir no solamente el privilegio de estar contigo, sino tener la experiencia de ser alguien como tú en carácter, pureza y santidad. Bendito sea tu nombre, lo agradecemos de corazón. En los méritos de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, por favor, en sus méritos gloriosos, insistimos en que tengas misericordia de nosotros, lo rogamos con humildad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero hacer un anuncio. Tenemos un año por delante. Y si somos honestos, el año pasado, el anterior,
Hemos venido manejando las mismas rutinas, los mismos detalles. No ha habido mucho cambio entre 2014 y 2015. No ha habido mucho cambio entre 2015 y 2016. No ha habido mucho cambio entre 2016 y 2017. Y si nosotros seguimos viviendo igual como hemos vivido estos últimos 3 años, pues el 2018 será igual, un fiasco, un fracaso. Seguiremos viviendo la misma vida. Vamos a seguir lastimando a nuestro Dios, vamos a seguir lastimando a nuestra esposa, a nuestros hijos. Vamos a seguir educando a nuestros hijos a la misma manera en como lo hemos hecho hasta aquí. Una religión, una experiencia, una vida superficial donde Dios no es lo primero. Y creo que necesitamos hacer cambios, pero no en la iglesia. No te pongas a cambiar a todo el mundo, porque nosotros andamos cambiando a todo el mundo. Pero los cambios más urgentes tienen que hacerse dentro de nosotros. Y si tú no cambias dentro de ti, pues todo el mundo te parecerá mal. ¿Por qué? Porque tú eres un reflejo, o mejor dicho, ellos serán un reflejo de lo que nosotros somos. Si nosotros nos faltamos al respeto, nuestra vida religiosa es pobre, casual, superficial, lo mismo vamos a ver delante de nosotros. Y quisiera hacer un anuncio. Mañana por la tarde, a las 5 de la tarde, yo quisiera tocar un asunto muy importante. Quisiera anunciarles que queremos ayunar. Queremos ayunar por 10 días solo con agua, por 14 días o 21 días. Todo esto lo queremos hacer. Si tienes un médico cerca, asesórate, asegúrate de que estás en la condición de poder ayunar. No me preguntes a mí. Pregunta a alguien que esté cerca de ti para ver si lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Pero ojalá que todos pudiéramos hacerlo. Te voy a decir por qué. Hermano, muchos van a proponerse leer su año bíblico finalmente. Otros se van a proponer hacer el culto familiar. Otros se van a proponer ir al gimnasio, bajar sus libras, sus kilos. Otros se van a proponer cualquier cosa linda, hermosa, como un proyecto de nuevo año. Pero normalmente eso se acaba antes de llegar el 15 de enero. O antes de terminar enero, todas esas maravillosas promesas se terminaron para continuar nuestras rutinas. Y también nuestra forma de vida, nuestro carácter, nuestras palabras, nuestra tosquedad, nuestra intolerancia, nuestra descortesía, nuestro pobre servicio a Dios, nuestra influencia sobre nuestros hijos, nuestra pobre educación a nuestros hijos, seguirá siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque hay algo acá dentro que no cambia, que se llama pecado. Hermanos, y hay tanto pecado acumulado dentro de nosotros. Y Jesús dice, este género solo sale con ayuno y oración. Hermanos, si nosotros queremos hacer un cambio, no es yendo al gimnasio, no es leyendo solo tu año bíblico. Hay que trabajar. Hay que meter el bisturí del Espíritu Santo sin anestesia, lo más profundo de nosotros, para sacar todo ese nauseabundo
esa nauseabunda materia, esa pus, ese pecado sucio, maloliente que hay dentro de nosotros. Y aunque no lo creas, estoy hablando físicamente y espiritualmente. La única manera de sacar toda la pus, la enfermedad, las bacterias, los gérmenes, los cánceres, los tumores, las deficiencias, el pecado, la maldad, la suciedad, las impurezas, la carnalidad, la mundanalidad dentro de nosotros, la intolerancia, la descortesía, todo aquello feo de nosotros, tanto física como espiritualmente, no lo vas a creer. Es a través del ayuno. Jesús, para comenzar su gran trabajo, lo primero que hizo fue ayunar. Pablo, lo primero que hizo antes de iniciar un gran programa para el Señor fue ayunar. Moisés, antes de llevar al pueblo finalmente a donde tenía que llevarlo, ayunó. Jesús dice, este género solo sale con ayuno y oración. Y mañana a las 5 de la tarde, hora del este, hora de Nueva York, hora de Atlanta, la hora del Atlántico, que creo que es una hora con México y Colombia y Centroamérica y otros países. Bueno, Canadá es la misma hora. Tengo la impresión de que Venezuela es la misma hora con... Y una hora de diferencia, que tienen ellos una hora más. ¿Más atrás o adelante? Más adelante. Para ellos ya son las 7 en este momento. Sí. Correcto. Bueno, cada quien ubíquese en su horario, pero mañana a las 5 queremos explicar el porqué del ayuno, cómo lo vamos a hacer y cómo hacer que esto se convierta en una gran bendición. Mañana a las 5, sábado, que será pues el penúltimo día del año, creo yo. Queremos hablar acerca del ayuno. ¿Te gustaría unirte? ¿Te gustaría unir a tu familia con esto? Por favor, cancela toda actividad. ¿Sabes una cosa? Mañana habrá fiesta por todos lados. Por todos lados. Y si nosotros no ponemos un freno y decimos, hoy no voy a comer esto o no voy a ir a esa fiesta, simplemente porque quiero empezar a ser conducido por el Espíritu Santo y no por la carne. La carne quiere complacencia, quiere carnalidad, quiere mundo, quiere sexo, quiere placer, quiere comida, quiere música barata. En fin, la carne así es. Pero subir al monte, orar y ayunar, no es fácil. Pero si piensas que llegó el momento de hacer cambios en tu casa, en tu vida y en tu corazón, te animo para que mañana a las 5 de la tarde estemos juntos y podamos hacer un trabajo especial. Vamos a explicar cómo lo vamos a hacer, cuáles son los motivos, cómo hacer todo esto para que sea efectivo y que realmente Dios se complazca en estar con nosotros. Ok, mañana a las 5 de la tarde, si pudiéramos compartir esto, invitar a otros, invitar a muchos, de tal forma que cuando bajemos del monte, nuestro rostro, después de un ayuno como este que vamos a hacer, nuestro rostro irradie el rostro de Cristo Jesús. Muy bien. Déjenme regresar un poquito a los días de la niñez de Jesús. Estoy emocionadísimo con la niñez de Jesús.
Siempre he tenido en la mente el consejo sagrado de meditar en los últimos días de la vida de Jesús. Es necesario, es bueno, es maravilloso. Pero estos días que le he dedicado tiempo a leer, a estudiar, la niñez de Jesús, he traído al corazón una enseñanza tan hermosa, tan grande. Satanás quiere que el mundo ahogue la celebración del gran nacimiento del Salvador. Satanás quiere que nosotros no celebremos eso. ¿Por qué? Porque él odia a Jesús. Y para poder ahogar la gran celebración que los ángeles estaban realizando en aquella noche de Belén, que no sabemos cuándo fue, no sabemos qué día fue, pero de que sucedió. Y evidentemente fue a fin de año, no sabemos la fecha, pero sucedió. Hermanos, los que ahogaron esto fueron los grandes líderes de aquella época, los pastores, los sacerdotes, los ancianos, los grandes maestros. Ellos fueron usados, los que leían la Biblia, los que conocían las profecías, los que hablaban de la gran profecía de la venida del Mesías, fueron los que ahogaron la llegada del Mesías. Es increíble cómo Dios permitió todo esto, porque Él no va a obligar a nadie a que lo haga a la fuerza. ¿Sabe una cosa? Satanás usó a los grandes de aquella época para apagar el evento más grande que alguna vez el universo haya tenido. La gran celebración, millones y millones de voces, clamando, gritando, cantando, gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es increíble a quienes usa Satanás para que esto, el asunto es que él siempre se sale con la suya porque él odia a Jesús con tantas fuerzas. Lo odia con todas sus fuerzas, y cualquier celebración, cualquier detalle bonito, cualquier fiesta para Jesús, inmediatamente aparece. Una mujer está echando perfume a los pies de Jesús y ahí está Satanás. ¿Por qué ese desperdicio? Y hermanos, cuando nosotros queremos hacer una celebración para Jesús, allá aparece Satanás, haciendo cuentas de los gastos, impidiéndolo, censurándolo, criticándolo, rechazándolo. El asunto que cuando se trata de hacer una celebración para Jesús, Satanás se opone con todas las fuerzas y va a usar a quien se deje. Bueno, déjame decirte lo siguiente. Aunque no lo creas, grandes milagros suceden en estos días, grandes bendiciones. Déjame decirte que estoy recibiendo noticias de grandes milagros que están sucediendo en estos días. Ulises me habló desde Utah diciendo, ¿se acuerdan que habíamos estado orando por algunos muchachos que habían sido secuestrados? Bendito sea el Señor. No lo puedo entender, están de regreso. Y eso para mí me parece casi imposible viviendo en el mundo egoísta en el cual vivimos. Pero Dios está por encima de todas las cosas. Muchos matrimonios se están levantando. Muchos hijos están regresando. Muchas familias están armonizando. Y me siento feliz de que estos días están siendo usados. Estos días como que somos más sensibles y creo que debiéramos de aprovecharlos. Cuando alguna vez hice campañas de evangelismo, los días más efectivos para hacer evangelismo es en los días de fin de año.
del 20 al 30. Puedo recordar campañas en las cuales el Espíritu Santo hizo un trabajo tan glorioso, tan maravilloso, que, bueno, gracias a Dios por eso. Pero déjame decirte qué más he estado viendo en todo esto. Voy a decirlo aquí. Dice el desato de las gentes, no voy a mencionar citas, no quiero que escribas estas citas, por favor, ni las busques, porque quiero avanzar solamente. Dice el desato de las gentes, y me llama mucho la atención, que la niñez de Jesús tenía tantas cosas que ilustran la experiencia del cristiano en su caminar con Dios, que me sorprende, uno, cómo manejar los ataques satánicos. Pareciera que eso no sucedería contra el Hijo de Dios, pero los ataques eran tan terribles, que Satanás no veía un bebé, no veía un niño. Él veía lo que él veía, sabía que era, que veía. Así que él no vaciló. Cuando tú eres un niño, Satanás sabe que tú eres un niño. Pero Satanás sabía que ese niño era el rey del universo. Así que sus ataques fueron tremendos contra él. La manera en que Jesús resolvió estas cosas me sorprenden y creo que son lecciones para cada uno de nosotros. Y déjame ir al punto donde quiero llegar. Hermanos, nosotros tenemos que vivir una vida santa semejante a la de Jesús. Nosotros tenemos que tener un carácter semejante al de Jesús. Nosotros tenemos que tener una vida pura semejante a la de Jesús. Nosotros tenemos que tener una santidad semejante a la de Jesús. Nosotros tenemos que vivir una vida con los frutos del Espíritu Santo a la manera de Jesús. Si nosotros no tenemos una vida con un carácter semejante al de Jesús, si nosotros no tenemos una vida pura y santa como la de Jesús, si nosotros no tenemos una experiencia de relación con nuestro Padre Celestial como la tuvo Jesús, nosotros no vamos a ir al cielo. Porque el pecado se enseñoreará de nosotros. Y hermanos, he estado inquieto, pero agradecido a la vez. Fíjate bien, el Señor estuvo aquí en la tierra 33 años. Cuando Él empezó su ministerio en una boda. Y yo recuerdo a los predicadores, incluyendo mi padre, que decían, qué hermoso. Una boda es un lindo comienzo porque es el sitio donde el ministerio del Señor empezó y donde Él manifestó su gloria. Una boda. Una fiesta familiar tan significativa, tan relevante, tan importante como un matrimonio, era un lugar lindo para empezar. Después de eso, subió al monte y predicó su más extraordinario sermón. Un sermón que iba contra todas las filosofías, esquemas, tradiciones de aquella época, trayendo agua fresca. Un manantial deleitable para toda aquella gente. Después de eso, empezó su trabajo por los pueblos, por las casas, por las ciudades, predicando el reino de los cielos y obrando tres cosas: enseñando, sanando y predicando. ¿Qué dije? Enseñando, sanando y predicando. Y
después de un ministerio que tuvo tantas complicaciones, tantos ataques, tanto rechazo, pero también tantas manifestaciones de su amor y de su misericordia y de su poder, finalmente termina un viernes como hoy, clavado en la cruz del Calvario, y el domingo temprano se manifiesta el poder que tiene contra la muerte misma y resucita al tercer día. 3 años, 3 años, 3 años, 3 años. 3 años, un ministerio público, un ministerio de iglesia, un ministerio de reuniones, un ministerio de actividades públicas, un ministerio con la gente, un ministerio en la playa, un ministerio en el monte, en la barca, en las casas de los amigos, en las casas de los vecinos, un ministerio afuera. 3 años, 3 años. Pero sorpréndete. Dice aquí, y era la cita que quería mencionar hace un momento, que Jesús nunca tuvo espacios vacíos, huecos ociosos. Nunca desperdició el tiempo. Su tiempo era perfectamente ocupado. Su tiempo era increíblemente usado. No había un espacio para darle cabida a la tentación, al ocio, a la maldad o al pecado. Su vida fue una vida de pureza. No había un hueco en ese espacio de vida que él tuvo aquí en la tierra. Pero déjame repetir otra vez. 3 años, fíjate bien a dónde voy a llegar, por favor. Pon mucha atención a dónde quiero llegar. Pon mucha atención. 3 años de ministerio público, 3 años de predicación, 3 años del reino de los cielos, 3 años de sanidad, 3 años de educación, 3 años de enseñanza al pueblo, 3 años de amor al pueblo, de manifestaciones de su amor, de su poder, de su misericordia. 3 años, 3 años, 3 años. Pero escúchame. ¿Dónde pasó los otros 30 años si él vivió 33 años en la tierra? Hermano, ¿a qué cosa le dedicó Jesús más tiempo en la tierra? A sanar a los enfermos 3 años, a educar a la gente 3 años, a predicar del reino de los cielos 3 años, hacer el trabajo público, el trabajo con la gente, el trabajo de la calle, el trabajo de la iglesia, las conferencias, los reavivamientos, las vigilias, todo eso lo hizo en 3 años. Pero 30 años los dedicó a la casa. Hermanos, ¿por qué? Esto me tiene a mí tan impresionado, 3 años a la vida pública, 3 años al evangelismo público, 3 años al servicio público, 3 años atendiendo a la gente, 3 años, pero 30 años dedicados al hogar. Y nosotros dedicamos toda la vida al público y al hogar nada. Nada. Al hogar lo que nos sobra. Pero él dedicó al hogar 30 años. Y déjame decirte lo que dice la sierva del Señor, que no hubieron espacios huecos, no hubieron espacios vacíos. Cada minuto de su vida estuvo ocupado en su casa. ¿Qué estaba haciendo, hermanos? Te voy a decir una cosa. Te voy a decir algo. Conocimiento de Jehová no se aprende predicando en la vida pública. Santidad no se aprende en la calle, en la vida pública, dando campañas de evangelismo. Pureza no se aprende en el ministerio público. Te voy a decir una cosa. El carácter de Cristo Jesús no se aprende atendiendo a la gente.
el carácter de Jesús, santidad, pureza y un limpio corazón se consiguen en la casa. 30 años. Y te voy a decir por qué. Te voy a poner la palabra. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Hermanos, nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Mira, otra vez vuelvo a decirte, nosotros para ir al cielo necesitamos tener la personalidad de Dios, el carácter de Dios. Y Dios es amor. Y te voy a decir una cosa. Amor no se consigue leyendo el don de profecía. Aunque no lo creas. Amor no es solo asunto de leer el año bíblico. Amor es un trabajo que hay que cultivar todos los días en la casa. Es en la casa donde tú tienes que trabajar para desarrollar amor. Hermano, no es escuchando maravillosos sermones. No es predicando sermones maravillosos tampoco. El amor es una tarea desagradable que hay que practicar en la casa. ¿Qué trabajo no te gusta hacer? Limpiar los baños. Yo recuerdo que estaba en el colegio Lindavista allá muchos años atrás. No había electricidad. No había electricidad en el campus, en el colegio. Y dependíamos de una máquina grande y poderosa que algunos hermanos americanos se habían llevado para allá con una donación. Y había una planta más chica. Pero a veces se descomponían las dos y no había luz. Y al no haber luz tampoco no había agua, porque no había cómo bombear el agua hasta los tanques grandes. Y yo recuerdo que por alguna cosa sucedió. Me pusieron a mí de trabajo a limpiar los baños. Pero no había agua. Había que ir hasta los tanques allá afuera y con cubetas o baldes traer agua y echarle a la taza. Pero los muchachos traviesos, flojos y muchos no acostumbrados a esto, pues dejaban allí encima de uno y de otro y eso era una cosa horrible. Lavar los baños era terrible. Y yo me acuerdo que el profesor José Ángel Fuentes me desafió a amar a la gente. Y me dijo que si yo amaba a la gente, pues estábamos conversando por un detalle. Yo debía ir a lavar los baños. Y hermanos, es increíble. ¿Qué cosa no te gusta hacer en la casa? ¿Qué no te gusta hacer en la casa? ¿Qué no te gusta hacer en la casa? Bueno, quiero que sepas que amor es una práctica que hay que hacer todos los días. ¿Tú te acuerdas cuando mirabas con una pasión maravillosa los ojos de tu esposa, antes tu novia? Las palabras que le decías, la dulzura con que la atendías, ahora eso se acabó. Bueno, si eso ya se acabó, si tú quieres tener el carácter de Cristo Jesús, tú tienes que volver a levantar esas miradas, a volver a decir esas palabras y hacer esas cosas que hacías cuando eras novio de la muchacha. Hoy, ¿sabes una cosa? Que amor no es un
a lo que de repente te va a llegar. Y ahora vas a estar inspirado para amar a tu esposa. No. Amor es como lavar los baños que yo tenía que lavar. Es desagradable. Y recoger tu ropa sucia, limpiar los baños, cargar las cosas pesadas, felicitar por la comida y ser agradecidos por el desayuno, por la comida y por la cena que tu esposa te ha preparado. Hermanos, ¿sabes una cosa? Me quedo pensando por qué Jesús dedicó 30 años. ¿Por qué 30 años a la casa? ¿Sabes tú que en la casa es donde está la santidad? ¿Sabes tú que es en la casa donde está la pureza? Es allí donde nosotros tenemos que corregir esas aristas, esas cosas toscas, esas cosas que lastiman, que punzan. Hermanos, esas están allí. Mira, yo recuerdo que un viejo pastor en el colegio nos contaba una historia de las minas de Coahuila, en México. Y dice que en sus años de joven, allá por los 30, los 20 o más atrás, él nos contaba la historia de que en aquellos días las piedras finas, las piedras hermosas, no había forma de pulirlas para quitar esas aristas feas. Entonces, había ellos, los que trabajaban con piedras finas, hacían una caja, pero hexagonal, una tabla, dos, haciendo como un círculo, pero en hexágono, 6 tablas, que tenía una ventana por donde metían las piedras. Y aquí tenía un fierro de este lado y aquí otro fierro con una manivela que se metía entre 2 horquetas de fierro. Ese cajón se metía allí y con la manivela se le empezaba a dar vuelta y vuelta. Y las piedras allá adentro se golpeaban con los bordes de la tabla, las tablas que no eran circulares, porque si hubieran sido circulares, pues no hubiera habido movimiento, pero como las tablas se terminaban y empezaba otra, entonces esas se tiraban allá adentro, se revolvían. ¿Y para qué eso? Porque las piedras tienen puntas, aristas, ángulos, pedazos toscos, y entonces al darle vuelta chocaban una con la otra, dándole vuelta, chocaban con la tabla, chocaban una con otra, chocaban y volvían a chocar, y al chocar se iban cayendo las aristas. Se iban cayendo los bordes toscos y entre más vueltas se le daba a ese cajón hexagonal, entonces las piedras se iban alisando hasta que quedaban piedras bellas, piedras hermosas. Hermano, el hogar, fíjate bien, Jesús estuvo 3 años en su ministerio público, pero en el hogar estuvo 30 años. Él tuvo que meterse como tú y como yo a ese cajón hexagonal y soportar a sus hermanos que eran impíos, groseros, lo trataron de loco, lo trataron de que estaba mal de la cabeza, lo menospreciaron. Su familia era una familia común, no creían en él. Tuvo que soportar la muerte de su padre, tuvo que soportar las lágrimas de su madre. Dice aquí que él vivió en un hogar humilde
y pobres. La pobreza era el pan de cada día. A veces no sabía cómo. A veces no habían posibilidades, había escasez y la escasez era la rutina, era la experiencia de todos los días. Así que él se tuvo que meter por 30 años en ese cajón. Y te voy a decir, querido, a tu familia no lo va a cambiar la iglesia, no lo va a cambiar un nuevo pastor. Necesitamos a un pastor joven, necesitamos a un pastor con experiencia. No, lo que tú necesitas entender, que tu casa es el hogar, es el lugar donde Dios te va a hacer santo, te va a hacer puro, te va a hacer limpio, te va a hacer amable, te va a hacer cortés y te va a hacer tener el carácter de Cristo Jesús. Hermanos, 30 años. Fíjate bien, una de las fiestas que el pueblo judío celebraba era la Pascua, quizás la más preponderante, la más importante, la más significativa, porque celebraba dos cosas: la liberación del pueblo de Israel de 400 años de esclavitud y también la víctima, la víctima de esa noche de liberación. ¿Se acuerdan que había que poner la mancha de sangre en el dintel de la puerta y todo aquel que no tuviera la mancha moriría? Y bueno, la mayoría de los primogénitos murieron, pero esa noche también murió un cordero. Un cordero. Había que comer esa carne de pie con los lomos listos, ¿verdad? Con el cinto puesto en su sitio, con el bordón en la mano, con todo. No había que ponerle levadura al pan, por eso como un símbolo de la prisa, para ilustrar también la no contaminación de todo aquello egipcio y feo que podía mezclarse por allí. Así que había una gran celebración y para el judío ir a las festividades de la Pascua, habían 3 fiestas al menos cada año. Pero la Pascua era la más importante porque tenía tantas memorias, tantas lecciones y tanto aprendizaje. A los 12 años, el niño era llevado para empezar una experiencia, dice aquí el don de profecía, donde el niño era llamado hijo de Israel e hijo de Dios. Empezaba una experiencia de adulto, pasaba de la adolescencia a la juventud, con todas las responsabilidades que implican la vida social, espiritual de los niños o jóvenes de aquella época. Bueno, cuando Jesús llegó allá, eso era cada detalle del sacerdote, de las ceremonias, de las actividades, eran lecciones que allá, como, no sé si te ha pasado, como que yo ya he vivido eso. Has estado junto a un río, has visto un cielo azul con unas montañas así. Yo ya he estado con una puerta de madera y alambrados, vacas, por ahí. Como que yo ya he estado por aquí. Bueno, a esas remembranzas llegaban a la mente de Jesús y tenía que aprender o reaprender las mismas cosas que él había indicado a Moisés se escribieran para beneficio de la prosperidad y bienestar de Israel. Hermanos, él tuvo que aprender de su madre. Ahora con las lecciones de las ceremonias allí del cordero que estaba siendo inmolado. Una de las cosas que me llama la atención fue que cuando él vio todo eso,
era tan impresionante para su corazón que se perdió por 3 días. Y yo siempre me quedé pensando, a veces uno elabora demasiado, culpa de los padres, o porque ese niño se separó de sus padres, también él tenía un poco de culpa. Pero ¿saben qué cosa estaba pasando? Hermano, finalmente entendí. Por eso es que bendigo este fin de año, bendigo el nacimiento de Jesús, porque me está enseñando tantas cosas. Dice aquí, cuando él, déjame acercar esto más aquí. Cuando él, allí la quiero. Cuando él veía el cordero, las manos del sacerdote, las oraciones, las palabras, él veía el Calvario sin visualizarlo quizás a plenitud, pero ya tenía una idea de qué se trataba. Alguien tenía que ser la víctima esa mañana. Alguien tenía que ser la víctima en esos días. Y su corazón se llenaba de aprensión. ¿Por qué desapareció? ¿Por qué se perdió? No se perdió por irresponsable. Te voy a decir, el misterio de su misión se estaba revelando al Salvador. En una forma silenciosa y absorta parecía estar estudiando un gran problema. Y aquí está la respuesta por qué él desaparece, por qué él se pierde. Arrobado en la contemplación de estas escenas, no permaneció al lado de sus padres. Buscó la soledad. Cuando terminaron los servicios pascuales, se demoró en los atrios del templo. Y cuando los adoradores salieron de Jerusalén, él fue dejado atrás. Pero él fue dejado atrás. ¿Sabes por qué? Él estaba arrobado con todo lo que había visto y aprendido esa mañana, que su corazón estaba cargado de pensamientos hermosos, dulces, tristes, agobiantes. De repente todo el futuro fue descorrido delante de él. Y para poder entender, para poder comprender, él buscó la soledad. Saben, hermanos, una de las cosas que a nosotros nos hace falta es buscar tiempo de soledad, un lugar sin ruido. A nosotros no nos gusta la soledad. Tenemos que traer, yo conozco a gente que siempre trae el radio prendido. Siempre tiene que estar escuchando un sermón, siempre tiene que estar escuchando música, siempre. No admite la soledad. Si tú supieras que la soledad es cuando la voz de Dios se oye más audiblemente o cuando el Espíritu Santo puede impresionar mejor tu corazón. Jesús buscaba esos momentos de soledad y en esos días de la Pascua, él buscó la soledad. Hermanos, en estos días de tanta algarabía, de tanto ruido, de tanta música, de tanta comida, de tanta fiesta, si nosotros pudiéramos buscar tiempo de soledad, quizás Dios te daría la sabiduría para saber cómo traer la paz a tu hogar de regreso, cómo traer la armonía, cómo traer el viejo amor, cómo traer la educación adecuada para tus hijos, cómo hacer regresar a ese muchacho que ya no entiende, que ya no responde, que ya no quiere ir a la iglesia, que ya no te respeta. Si nosotros apartáramos tiempo para la soledad, la voz de Dios se podría oír de mejor manera y la sabiduría celestial sería mejor entendida. La soledad. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la fiesta de la Pascua fue tan extraordinaria en esa primera visita para Jesús que
Fue impresionante cuando el sacerdote empezó a referirse al capítulo 53 de Isaías. Allá al lado de la gran casa de Dios, de ese enorme y majestuoso templo, había una sala grande que se usaba como escuela, como lugar de enseñanza para los estudiantes, para los alumnos que querían aprender más acerca de Dios y de la Torá. Hasta allí en sus meditaciones llegó y observó como un maestro de corte, de gran experiencia, de gran sabiduría, de gran respeto, enseñaba a los muchachos. Y los muchachos, pues, aprendían, pero de repente él hizo preguntas. ¿Qué significaban esas cosas como cordero fue llevado al matadero? Y estas preguntas que no eran comunes cuando los rabinos, cuando los maestros se quedaban cortos en su explicación, él no lo explicaba solo por su sabiduría, sino de los sentimientos más profundos de su corazón. Empezaba a revelar a qué había venido a la tierra. Y esto sorprendía a los viejos maestros en una forma tan grande que se sentían sorprendidos y admirados por la sabiduría de este muchacho. ¿Cómo es que sabe tanto si no ha sido enseñado? Cuando decían, no es que no supiera leer, sino que no había estudiado en sus escuelas. ¿Quién le enseñó? ¿Dónde aprendió? Y hermano, esto sorprendía a la gente. Hermanos, ¿sabes dónde aprendió Jesús todas estas cosas que sorprendían a los grandes maestros, a los grandes rabinos que querían apropiarse de él para decir, nosotros lo estamos enseñando, nosotros lo estamos educando? Querían hacer de esa estrella una luminaria como resultado de su gran escuela. ¿Sabes dónde había aprendido todas esas cosas maravillosas? En el regazo de su madre, en la soledad y en la quietud de su casa. Hermano, es en el hogar donde el carácter de Jesús será adquirido. Es en el hogar donde la santidad de Dios que la vamos a conseguir, la pureza, la santidad, la limpieza de corazón, la perfección, la hermosura del carácter de Cristo Jesús vienen del hogar, del hogar. 30 años, hermano querido, si de repente estás dando vuelta en esa caja hexagonal y te golpeas una y otra vez con tu esposa, con tus hijos, con tu abuela, con tu primo, con lo que sea, hermano, yo quiero que sepas que Dios está entrenándote. Tú no puedes salir a predicar y dar las buenas nuevas de salvación si en tu casa no eres un hombre de amor, de pureza, de santidad. Es allí donde se consigue. Hermano, fíjate bien lo que dice aquí, increíble, Jesús. La única salida pública que tuvo fue a los 12 años. 12 años para atrás en la casa, esa salida pública, que fue más o menos entre marzo y abril de ese año. De allí, otros 18 años, otra vez está escondido. Pero lo que me llama la atención es que no habían espacios vacíos, desperdiciados, espacios huecos. No había. Cada minuto era ocupado para conseguir ciencia, sabiduría, conocimiento del gran Dios. Todas esas cosas maravillosas que identifican el carácter de Cristo Jesús fue aprendido en el regazo de su madre,
en el calor del hogar, en las dificultades de una casa donde a veces no había que comer. ¿Y quién iba a comer el pedazo más grande o la presa más importante? En un ambiente de pobreza, de dificultades, de gente que quizás no estaba tan educada, porque pues no había para colegiatura para todos, ¿verdad? O quizás, no sé cómo serían las cosas, pero ¿sabes una cosa? Dice aquí, esta cita sí la voy a leer y está en la página 61, porque me llama la atención. Jesús no ignoraba la relación con sus padres terrenales. Desde Jerusalén volvió a casa con ellos y les ayudó en su vida de trabajo. Hay muchos hijos que no hacen nada, que están de flojos toda la vida y no hacen nada. Nada. ¿Sabes qué? Es una maldición que los hijos no hagan nada. Dice aquí, te voy a leer una nota que creo que debiéramos de saber. Hermanos, tú piensas que comprándoles el iPod estás haciendo la gran cosa. No. La televisión, la computadora y toda esa tecnología son los recursos que la escuela de los profetas de Satanás tiene para educar a sus pequeños profetas. Y tú estás comprando todos esos materiales. Tienes que revisar la vida de Jesús. Lee desde su nacimiento, la niñez de Cristo, los días de conflicto, la visita de Pascua, todos esos 4 o 5 capítulos, léelos para que aprendas cómo es que vamos a conseguir el carácter de Jesús. Dice aquí, los alumnos de estas escuelas, de las escuelas de los profetas allá tiempo atrás en los días del liceo, se sostenían, los alumnos, los estudiantes se sostenían cultivando la tierra o dedicándose a algún trabajo manual. En Israel esto no era considerado extraño ni degradante, más bien se consideraba un crimen. Fíjate bien, se consideraba un crimen permitir que los niños crecieran sin que se les enseñara algún trabajo útil. Voy a leerte, hermano, ¿cómo crecen tus hijos? Sentados en el sofá, engordando, exigiendo, demandando, pon aquí, lleva acá. Tienes que tenderles la cama, tienes que darles de comer hasta en la boca. Hermanos, fíjate cómo dice aquí, en Israel esto no era considerado extraño ni degradante. Más bien se consideraba un crimen permitir que los niños crecieran sin que se les enseñara algún trabajo útil. Por orden divina, a todo niño se le enseñaba un oficio, aún en el caso de tener que ser educado para el servicio sagrado. Y hoy la mayoría de nuestros niños, con escasas excepciones, la mayoría de los niños son educados para gritar, para contestar, para hacer berrinches. Son educados para centrarse en sí mismos, son demandantes, son exigentes. Tienes que comprarles, tienes que dar, tienes que atenderlos. Y si no, hasta te amenazan con irse de la casa. Y nosotros, como no sabemos qué es lo que hay que hacer, porque nunca tomamos el tiempo para saber de esos 30 años, hermanos, 30 años de enseñanza. Si 3 años fueron importantes, hermanos, si el Sermón del Monte te parece extraordinario, si el bautismo de Jesús fue impresionante, si los 40 días de ayuno y oración son sorprendentes, si la subida al monte y la transfiguración es increíble, que sucedió en 3 años, tienes que revisar los 30 años, porque allí es donde está la salvación de tu hijo. Ahí está
la salvación de tu hija, que ya no responde, que ya se viste como una pagana, que ya no hay manera de conducir, ya se perdió toda esperanza. Hermano, tienes que ir a esos 30 años, hermanos. A mí me tiene tan impactado los 30 años. ¿Cómo es que si no habían huecos vacíos, si no habían espacios vacíos, si no habían momentos vacíos, hermanos, si todo era ocupado porque mente ociosa es taller de Satanás? Hermanos, ¿qué cosa hizo Jesús de tal forma? Porque algo debía haber hecho para la salvación del hombre. Fíjate bien qué dice aquí. En primer lugar, era útil. Él ayudaba a sus padres. Él ayudaba a sus padres. No estaba de holgazán mirando el iPod toda la mañana. Dice aquí, Jesús no ignoraba su relación con sus padres terrenales. Desde Jerusalén volvió a casa con ellos y les ayudó en su vida de trabajo. El niño Jesús ayudaba a sus padres en su vida de trabajo. Yo no sé si es responsabilidad de quién. Que corte el pasto. Ay, pero se va a solear y se va a enfermar. Que vaya a tal lugar y traiga tal. No, porque está haciendo mucho frío. Nosotros condenamos a nuestros hijos a una vida de delincuencia, de cárcel, de drogas, de maldad, de egoísmo pervertido. Nosotros. Hermanos, necesitamos revisar esos 30 años escondidos. De paso, aquí está. Léelo. Mira, se llama el libro El deseado de todas las gentes. Lee, hermano. ¿Quieres hacer que tus hijos regresen al camino? Tienes que entender, hermano, qué cosa era, cómo era la vida de Jesús en esos 30 años, hermanos. 30 años de enseñanza que nosotros los pastores hemos ignorado, los predicadores hemos dejado de lado. Hemos hablado nos parecemos a los apóstoles. La vida de soledad en la casa, la vida de quietud en la casa, la ignoramos. ¿Sabes qué pasaba con los discípulos? Los discípulos, cuando descubrieron a Jesús y vieron que convirtió el agua en vino y sanó a la suegra de Pedro y empezó a hacer milagros todo ese sábado de tarde, hermanos, estaban tan admirados, tan sorprendidos, que al día siguiente ellos mismos se encargaron de provocar un chisme gigantesco para que vinieran, porque ellos estaban felices de su nuevo amigo, de su gran amigo, del hombre de Nazaret, del carpintero de Nazaret, que debía de ser el Mesías, obviamente, porque este era el que estábamos esperando y era el amigo de ellos. Y entonces lo fueron a buscar como a las 6 de la mañana, porque ya la gente empezaba a merodear por allí y está dormido. Pero pasaron media hora y la gente venía más y Jesús no se levantaba. Y entonces alguien con indiscreción a su cuarto y no hubo respuesta. Alguien, una forma atrevida y grosera, abrió la puerta y descubrió que Jesús no estaba allí. ¿Qué pasó? Mujer, ¿no has visto salir al Señor? Sí, él salió como a las 4 y media de la mañana. ¿Cómo? ¿Pero por qué? ¿Por qué se fue? Algo le habrás hecho que se fue. No sé, se fue. Y lo empezaron a buscar, Y no estaba en el patio, no estaba por allí. Lo buscaron a 100 metros a la redonda, a 200 metros a la redonda, a 300 metros, no estaba. Había cruzado el arroyo y había llegado hasta un pequeño montículo. Y allí en la soledad, debajo de unos viejos olivos, estaba de rodillas. Estaba en una quietud, en un
momento tan especial. Parecía tan concentrado, tratando de aguzar el pensamiento de tal forma que su pensamiento y sus palabras fueran tan precisas, como que esa concentración era tan particular que la otra persona que estaba conversando con él, lo que decía era tan vital, tan trascendente, que no quería perder una sola palabra, y en ese encuentro se notaba que estaba poniendo toda la energía, toda su concentración, toda su capacidad de concentración estaban aunadas en ese instante para no perder un segundo de esa maravillosa conversación. Estaba hablando con su padre. A los discípulos les importó un bledo. Cuando lo vieron, lo descubrieron. ¡Le gritaron! ¡Ey, Jesús! ¡Mira a la gente! No respetaron, no les importó su vida de soledad, su vida privada, su vida de comunión, su vida de intimidad. A nosotros tampoco nos importa. A los discípulos lo que les gustaba era el sermón, la prédica, la sanidad, el milagro. Este es el Mesías. Eso, la religión pública le gustaba. A ti te gusta lucir el uniforme de los conquistadores. Yo veo cuánta gente, unas señoras gordas allí, luciendo ahí, que ni les queda bien, ¿verdad? Pero ahí están luciendo el uniforme del sábado, el uniforme del sábado, el uniforme de la entrada, el uniforme de la salida, el uniforme. Nos encanta el uniforme, pero no nos encanta la soledad. No nos encanta la religión de la soledad. Los discípulos no respetaron. Y la verdad es que el secreto, hermano, de la vida está en el hogar. Déjame terminarte de leer esta cita. Dice aquí: Jesús no ignoraba su relación con sus padres terrenales. Desde Jerusalén volvió a casa con ellos y les ayudó en su vida de trabajo. Ocultó en su corazón el misterio de su misión. No andaba presumiendo que él era el Salvador del mundo. Ocultó. ¿Me estás escuchando? A veces nosotros pensamos que somos el moderno Juan el Bautista y queremos hacérselo saber a todo el mundo. Si tú tienes una misión, primero tienes que entrar a la soledad de tu hogar y ser una demostración de santidad con tu padre, con tu madre, con tu hijo, con tu hermano, con la familia. Tú tienes que ser una demostración que lo que realmente dices está siendo practicado en tu casa, Cuando te acuestas con tu esposa, hay pureza. Cuando te acuestas con tu esposo, hay santidad, hay pureza. Cuando te sientas a la mesa con tus hijos, hay cortesía, hay bondad, hay espíritu de servicio. Hermano, es en la casa, dice aquí. Ocultó en su corazón el misterio de su misión, esperando sumiso el momento señalado en que debía emprender su labor. Durante 18 años, después de haber aseverado ser hijo de Dios en el templo, reconoció el vínculo que le unía a la familia de Nazaret y cumplió los deberes de hijo, hermano, amigo y ciudadano. Esta cita me dejó frío, hermano. Antes de ser el Salvador del mundo, antes de ser un evangelista, antes de ser un pastor, tú tienes que ser hijo, hermano, amigo y ciudadano. Si tú no eres esto, es mentira cualquier cosa que digas. Hermano, ¿por qué 30 años? Es en estos 30 años donde tú tienes que aprender a tener el carácter de Jesús, la santidad de Jesús. Si en tu casa no se consigue esto, hermano, no vayas a la iglesia donde vas. ¿Y sabes por qué?
porque allí vas tú y allí no va a haber santidad. Allí no vas a encontrar, hermano, es en tu casa. Y si en tu, pero mi casa, pastor, así de enferma y sucia y fea, ¿cómo está? Sí. Por eso es que vamos a empezar haciendo lo que vamos a empezar haciendo. Vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a ayunar por 10 días, por 14 días o por 21 días. Y hermanos, te prometo que tu casa se va a convertir en un pedazo de cielo. Esas piedras toscas, feas, grotescas, con puntas que lastiman. Tú has tocado una piedra con aristas filosas, que las tocas y te cortan de verdad. Bueno, así somos tú y yo en el hogar. Somos piedras toscas. Y sabes una cosa, amar, servir, dar, ayudar, no es algo que te va a venir uno de estos días cuando el Espíritu Santo se ha derramado. Amar es una tarea como lavar los baños que tenemos que hacer todos los días, te guste o no te guste. ¿No te gusta decirle palabras bondadosas a tu esposa? Pues tienes que hacerlo obligadamente y tienes que practicar, porque es practicando en una disciplinada experiencia diaria como tú vas a desarrollar el amor de Cristo Jesús. El amor de Cristo Jesús no va a venir un día y Él te va a bautizar y de repente ahora tú eres una nueva criatura. Eso es rollo de los predicadores, hermanos. El amor se consigue con rodillas sangrantes, con espaldas adoloridas, con ojos llenos de arena en el amanecer. No quiere decir te amo porque te ofendió, porque te irritó, porque la comida no estaba bien hecha. Pues tienes que forzar y disciplinadamente decir te amo, y practicar, y practicar, y practicar, y practicar, y practicar. Practicar santidad, practicar pureza, no te salió, ya volviste a fallar. Bueno, pues el hogar es el centro donde nosotros tenemos que llegar a conseguir estas cosas maravillosas, porque hermanos, ayer decíamos, el otro día decíamos que el Señor va a venir a reclamarnos como suyos cuando más de la mitad de su iglesia revele o refleje el carácter de Cristo Jesús. Y el carácter de Cristo Jesús no lo vamos a aprender a tener en la iglesia, es en la casa, es en estos 30 años. Hermano, me encantaría leerte letra por letra, palabra por palabra, todo lo que hay aquí. Hermanos, fíjate bien, al revelársele a Jesús su misión en el templo, rehuyó el contacto de la multitud. Hoy alguien recibe una supuesta visión, inmediatamente se pone en Facebook para decir yo soy el nuevo profeta. Obviamente no lo eres. ¿Por qué? Porque antes de ser un profeta para la humanidad, primero tienes que ser un profeta para tu esposo, para tus hijos, para tu abuelo, para tu madre. ¿No es cierto que odias a tu madre? ¿No es cierto que no curas, no visitas a tus padres que están cansados y enfermos? Hermano, si tú no te acuerdas de hablar por teléfono con tus padres que están a la distancia, si tú no inviertes en irlos a visitar, a ayudar, a limpiar esa casa, a proveer para ellos, hermano, todo lo que predicas es mentira, es mentira, es mentira. El carácter de Cristo Jesús, la belleza del carácter de Cristo Jesús se vive en la casa, se aprende en la casa. Y es aquí, dice aquí, al revelársele a Jesús su misión en el templo, rehuyó el contacto de la multitud. Deseaba volver tranquilamente de Jerusalén con aquellos que conocían el secreto de su vida. Y dice aquí, durante 18 años, después de haber aseverado ser hijo de Dios,
¿No sabías que en los negocios de mi padre me conviene estar? Durante 18 años después de haber aseverado ser hijo de Dios, reconoció el vínculo y lo respetó, el vínculo que le unía a la familia de Nazaret y cumplió los deberes de hijo y cumplió los deberes de hermano y cumplió los deberes de familia y cumplió los deberes de amigo y cumplió los deberes de ciudadano. Lo de ciudadano. Hermano, vamos a investigar estos 30 años. Si tú te dejas, yo voy a investigar más y quiero traerte más de estas cosas, porque si él dedicó 3 años al ministerio público y 30 años para la casa, hermanos, déjame decirte, solamente para que tengas una idea, cuán importante es lo que voy a decirte. En los días de Moisés no habían sinagogas, no habían templos. El sábado la gente no se reunía debajo de un enorme estadio allí, grande, gigantesco. No habían templos. O debajo de una gran arboleda. ¿Cuáles arboledas? Si en el desierto no había. ¿Sabes dónde se reunían las familias? Cada quien en su casa, en su casa. ¿Y sabes dónde está el secreto de la transformación y de la vida eterna? La pureza, la santidad, la limpieza de corazón, el carácter de Cristo Jesús y por encima de todas las cosas, el amor de Dios. Hermano, está su programa, su aprendizaje está en la casa. En la casa. Yo voy a terminar aquí, pero creo que es tiempo de revisar. ¿Te das cuenta por qué Satanás no quiere que hablemos del nacimiento de Jesús? Y hay gente pugnando porque no Navidad. Eso es pagano. Hermano querido, el nacimiento de Jesús no tiene nada que ver con Nimrod, ni con Tamuz, ni con nadie. El nacimiento de Cristo Jesús es la bendición más grande. Hoy doy nuevas de gran gozo, que hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, un doctor, un maestro, un Padre que es Cristo el Señor. ¿Sabes que este Señor será Padre eterno, Príncipe de paz? Poderoso consejero. Hermanos, nosotros andamos gastando nuestro dinero buscando consejería, cuando aquí está, y hermano, dentro de tu casa, pero estamos demasiado ocupados con la religión pública. Nos encantan los conquistadores, nos encantan las vigilias, nos encantan los campamentos, pero poco hablamos del maravilloso trabajo que podemos hacer o tener o realizar en la casa. ¿Sabes por qué aquí en esta casa el cuarto más bello pertenece a Dios? Porque nosotros queremos que Él esté. Y hermano, y de repente mi esposa ha dicho, no, este cuarto no solamente es el del Señor, mi casa toda tiene que ser para el Señor. Y sabes, veo a mi esposa dedicada, limpiando milímetro a milímetro, porque si esta es la casa de Dios tiene que estar limpia físicamente. Y si físicamente tiene que estar limpia, y si esta va a ser la casa de Dios, ¿cuánto más? ¿Sabes una cosa? Yo estoy luchando con un detalle, con amor. Y no lo vas a creer. Me aparto solo para poder conseguir esa maravillosa experiencia de amor. Y cuando termino de orar, me levanto para usar las manos, porque es con las manos que se manifiesta el amor. El amor no se pronuncia con esto. El amor no se oye con esto. El amor se oye cuando lo dices con las manos. Que no se te olvide esto. Aquí está mi esposa escuchando. Yo oro para que Dios me dé una infusión, una gran medida de su amor. Pero cuando me levanto,
me levanto para decirlo con las manos. Y ella sabe que estoy creciendo y la bendigo porque reconoce mis humildes esfuerzos. ¿No te gustaría que tu casa fuera una dulce escuela del amor, del servicio, de la pureza, que tu recámara íntima pueda ser un centro de pureza total, donde el carácter de Cristo Jesús se manifieste? Hermano, esto que estoy diciendo es tan glorioso, tan importante. Quizás ese es el tema más importante que he predicado en mi vida. He predicado muchos sermones y algunos han celebrado algún sermón que he predicado. Y quizás este no te parezca importante porque, como dijo alguien por ahí, es solamente habla del culto familiar. Hermano, ahora entiendo por qué Dios me puso a hacer esto. ¿Saben una cosa? Yo estoy aquí no es porque soy bueno, porque soy mejor pastor o porque tengo una mejor perspectiva. No, yo estoy aquí me contaron un chiste alguna vez de que un muchacho salvó a uno que se estaba ahogando y finalmente cuando llegó la gente y aplaudió y reconoció y el muchacho que se estaba ahogando finalmente resucitó y todo bien, le hicieron una entrevista. ¿Y usted cómo sacó tanto valor? ¿Cómo sacó tanto valor para hacer y tirarse en esa agua fría y turbulenta? Dijo, la verdad es que yo no me tiré, sino que alguien me empujó. Hermano, yo no sé por qué estoy aquí, no porque soy bueno, no porque soy menos pecador que otro, sino quizás porque el Espíritu Santo me ha empujado a esto y lo quiero seguir haciendo. ¿Sabes por qué? Porque al hacerlo he estado aprendiendo y estos días he aprendido estos 30 años. Estos 30 años tienen que ser gloriosos. Tienen que encerrar cosas tan maravillosas, pero no vayas al yoga, no vayas a las religiones allá. Mira, hermano querido, las cosas de esos 30 años están escondidas aquí y te la voy a volver a presentar. Lee este libro, lee otro libro que se llama Ministerio de Curación. Lee otro libro que se llama La Conducción del Niño, por favor. Lee el libro que se llama Palabras de Vida del Gran Maestro. Lee otro libro que se llama El Discurso Maestro de Jesucristo. Por favor, lee esos libros. Te prometo que van a ser una bendición extraordinaria e increíble. Hermano, nosotros tenemos la bendición de la vida eterna y no tienes que ir a Jerusalén para conseguirla. No tienes que ir a la iglesia grande. Es más, deja de ir a la iglesia grande porque ahí eres cero. Ahí no eres nada. Ahí solamente vas a exhibir tu vanidad, a exhibir una religión pública que no vale la pena. Hermano, la religión grande está en una iglesia pequeña y quizás más que nada está en tu propia casa, allí en el secreto donde nadie te ve más que tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hijas. Tu familia, hermano, allí es donde tienes que crecer cada día. Dobla tus rodillas hasta que sangren y, hermano, levántate y con las manos enséñales qué cosa es el amor. No con la boca, porque yo veo que muchos se ponen a dar clases y predican en la iglesia, y predican en la calle, y predican en la mesa, y predican en todo el tiempo, pero sentadotes. Hermano, el amor no se predica sentado, el amor se predica con las manos. ¿Quieres decirle a tu esposa cuánto la amas? Usa las manos para servir, para ayudar, para componer, para corregir, para levantar, para expresar que realmente amas. Que Dios te bendiga, Tenemos una cita mañana, es muy, muy importante. Este género solo sale con ayuno y oración y necesitamos entender de qué se trata. Hermano, muchos van a empezar comiéndose las uvas, haciendo promesas y terminarán viviendo la rutina de hace 10 años atrás. Y no hay cambios. El único cambio que puede hacerse es cuando disciplinadamente tú aprendas a depender del Espíritu Santo y de la presencia de Dios en tu casa.
Que Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a doblar las rodillas y vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por la bendición de este momento. Quisiera humildemente que tu Santo Espíritu ponga su mano de amor sobre la cabeza de cada padre, de cada madre, de cada hijo, de cada hija, en cada casa que verá este video o escuchará este mensaje. Por favor, Señor, bautízalos y permite que en esta mañana decidamos convertir nuestra casa en la escuela, en la universidad más importante de la tierra. Jesús dedicó 3 años al ministerio público, pero dedicó 30 años para el servicio de la casa. ¿Qué cosa es lo que hay que no hemos entendido? ¿Qué cosa es lo que hay en esa? Él siempre habló con parábolas. ¿Por qué 30 días? Digo, ¿por qué 30? ¿Por qué 3 años? ¿Por qué 30 años? ¿Por qué 30 años? ¿Por qué 3 años? ¿Por qué 3 años? ¿Por qué 30 años? ¿Por qué 3 años para el público y por qué 30 años para la familia? Nosotros estamos al revés. Dedicamos un poquito de tiempo a la familia y lo demás al servicio público. Y pensamos que estamos haciendo la gran cosa y no nos damos cuenta que no podemos dar lo que no tenemos. Si en 30 años no hemos podido conseguir, Señor, por favor, ten misericordia, abre nuestros sentidos, danos sabiduría para entender y ayúdanos a seguir con diligencia cada segundo, cada minuto la vida de Jesús mientras estuvo en su casa. ¿Qué hizo? ¿Cómo hizo? ¿Qué hizo su padre? ¿Qué hizo su madre? ¿Qué hicieron sus hermanos? ¿Cómo trabajaron? ¿Cómo se identificaron? ¿Cómo crecieron? ¿Cómo llegaron a ser? Porque, si alguno no lo sabe, sus hermanos llegaron a ser también apóstoles, seguidores, predicadores de esta maravillosa verdad, pero después de un conflicto tremendo donde el cajón ese de piedras puntiagudas lastimaban cada día, pero se fueron puliendo, se fueron puliendo, se fueron puliendo. Alguien fue paciente, alguien tuvo que aprender, alguien tuvo que corregir, alguien tuvo que aceptar ciertas cosas que no eran agradables. Allí fueron quitándose todas esas espinas lastimantes. Señor, por favor, ayúdanos para que este día, en el ambiente de tu Santo Espíritu, nuestra casa se pueda convertir en la escuela más dulce, más ágil, más plena, más completa, para crecer a la semejanza de Cristo Jesús. Te lo rogamos humildemente en el sagrado nombre de Jesús, que tengas misericordia. Por favor, también te rogamos que bendigas a José Hinojosa, está en el hospital, que es el papito de nuestra hermana Susi. Por favor, está bastante delicado, permite que él pueda ser restaurado también. También te ruego que bendigas a Rocío, que quiere conocer mejor a Dios. A Indira, que está también delicadita, por favor. Te ruego de corazón que la alivies, que la fortalezcas, que la vigorices para que puedas ir haciendo solo tu voluntad. Te ruego por mi hermanita Ada, que está delicada de salud. Te ruego que la cures, pero por encima de todo, te ruego que cures su corazón, su mente y su alma para que puedan concentrarse en ti. Y si tú la llamas al descanso, que pueda bajar al descanso agarrada de la mano de Cristo Jesús. Ten misericordia de mi hermana, Señor, y te ruego que bendigas a los hermanos en Venezuela, que cada día la cosa se complica más, se pone más difícil. Señor, por favor, ayúdanos a que nuestras manos, más que nuestras oraciones, sean nuestras manos las que se usen para ayudar, para bendecir y para trabajar por ellos, porque somos muy buenos orando, pero somos muy poco generosos, muy poco sirviendo. Por favor, ayúdanos a enviar, a dar, a compartir. Te ruego que bendigas también a tu pueblo para que a partir de estos días, Señor, podamos darte el primer lugar, que nuestra casa se convierta en un centro de adoración, en una escuela donde nuestros hijos aprendan a servir, a dar, a compartir y a ser útiles, y que no caigamos en el delito de
de no enseñar a nuestros hijos un oficio. Es criminal esto. Si esto es un crimen, Señor, castíganos y repréndenos ahora, antes que sea demasiado tarde. Ten misericordia, por favor, apártanos para ti y permite que tu presencia jamás se retire de nuestras casas y de nuestros corazones. Alabado sea tu nombre. Muchas gracias, muchas gracias. Permite que este mensaje pueda fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en ti, nuestra dependencia de ti. Y si no sabemos, con más razón ayúdanos a depender de ti. Lo rogamos de corazón en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, ha sido un placer. Sería posible que me ayudaran a compartir este mensaje. Por favor, públicalo, republicalo, compártelo tantas veces como puedas. Te voy a decir una cosa. Muchas de las cosas que yo estoy diciendo no las conocía y me siento culpable de haber hablado más de los 3 años que de los 30 años. Porque es en los 30 años donde estás habilitado para vivir los 3 años. Si no hay 30 años de plataforma sólida, pues no pueden haber 3 años de experiencia productiva. Hermano, los 30 años, 3 años, 30 años. ¿Qué es más importante? Tú vas a decir los 3 años, no, pero los 3 años son importantes porque al final está la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Pero eso pudo haber sido al final de los 30 años también. Pero no vamos a hablar de eso. Estoy hablando de el ministerio público o el ministerio del hogar. Hermano, en el ministerio del hogar hay tanto por aprender. Y hermano, nuestra salvación está con Cristo Jesús en nuestra casa. La salvación nuestra, la salvación de nuestra familia está con Cristo Jesús en nuestra casa. Así que vamos a abrir los ojos, vamos a abrir todos los sentidos y vamos a usar todas las posibilidades que tengamos disponibles para crecer en pureza, limpieza, santidad, carácter, amor, y todos esos maravillosos frutos del Espíritu van a venir cuando nosotros empecemos a buscar al Señor con todo el corazón. Por favor, ayúdame a compartir este mensaje. No es asunto de publicidad, sino es asunto de sanar a un corazón. Es posible que haya alguna persona en este momento que todo el año estuvo con nosotros, pero ahora al final del año recibió una bendición especial y ya se olvidó de Dios. No, hermano, nos vamos a perder si antes nosotros no tenemos el carácter de Cristo Jesús, la santidad de Dios y la perfección y la hermosura de Cristo Jesús. Sin santidad nadie verá al Señor. Solo los de limpio corazón verán a Dios. Solo los que tengan el carácter de Cristo Jesús van a recibir el sello del Dios vivo. Así que más vale que nos apuremos. Y eso se encuentra en la casa con Cristo Jesús. Que tengas un día hermoso. Nos vemos mañana por la tarde. Un abrazo. Te quiero con todo el alma. Por favor, ora por mí, que yo lo voy a estar haciendo por ti. Con todo el corazón. Un abrazo.